videos anteriores, hemos usado las transacciones para insertar, modificar o eliminar registros de la base de datos, pero siempre a través de su pantalla, con los botones y controles disponibles para ello. En este video, veremos cómo podemos realizar las mismas operaciones, pero usando comandos escritos en un código, desde cualquier objeto GeneXus, utilizando el concepto de Business Components. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que en nuestra agencia de viajes se presenta el caso de que algunas atracciones son tan visitadas por los turistas que queremos clasificarlas de otra manera para armar excursiones a esos lugares en particular. Por ejemplo, en Beijing, dada la popularidad de sus monumentos, no queremos categorizar más los monumentos como tales, sino como sitios de interés, categoría que no teníamos y que nos servirá para identificar a aquellas atracciones que son muy concurridas, independientemente del tipo de atracción con el que estaban clasificadas anteriormente. Necesitaremos crear esa nueva categoría y pasar todas las atracciones de Beijing que tuvieran la categoría Monument a la categoría Tourist Site. Para esto, deberemos insertar una nueva categoría en la tabla Category y luego recorrer las atracciones de la tabla Attraction, filtrando por ciudad igual a Beijing y por categoría igual a Monument, para cambiar el código de categoría por el de Tourist Site. Antes de continuar, vemos que hemos agregado una regla de error a la transacción Category como Attraction para controlar que el nombre no quede vacío. Explicaremos para qué usaremos esto en un momento. Para implementar la creación de la nueva categoría y la actualización de las atracciones, vamos a crear un objeto procedimiento al que llamamos Insert Category Update Attractions. Lo primero que tenemos que hacer ahora es crear la categoría Tourist Site, y para ello vamos a utilizar un Business Component de Category. Para crearlo, vamos a la transacción Category, ubicamos a la propiedad Business Component y le asignamos el valor True. Al hacer esto, GeneXus creará una estructura a partir de la transacción Category que tendrá asociadas funcionalidades similares a la de la transacción. Para poder usar esta definición, debemos crear una variable del tipo de este Business Component de Category. Así que vamos a la solapa de variables del procedimiento, creamos una variable de nombre Category y vemos que GeneXus le asigna automáticamente el tipo de datos Category. Este tipo de datos corresponde al Business Component Category creado a partir de la transacción Category. Si vamos a las propiedades de la variable y hacemos clic en Data Type, vemos que encontraremos un grupo denominado Business Component y si lo abrimos, encontraremos el Business Component Category con un icono igual al de una transacción. Confirmamos entonces que GeneXus creó un tipo de datos nuevo basado en la transacción Category y veremos que comparte muchas características con ella. Volvamos al source del procedimiento. Pero antes de usar la variable para crear la categoría Tourist Site, vamos a ejecutar la transacción Category para recordar cómo agregamos una categoría cuando usamos la pantalla de la transacción. Cuando abrimos la transacción, por defecto se está esperando que el usuario inserte un nuevo registro. Lo primero que haríamos sería posicionarnos en el identificador de categoría, pero como el atributo Category ID es autonumerado, no es necesario asignarle valor. De modo que damos Tab para salir del campo, dejando el mismo vacío. Luego nos corresponde escribir el nombre de la categoría. ¿Qué pasa si decidiéramos dejarla vacía? Se disparará la regla error, que controla que no dejemos el atributo Category Name sin valor. Así que en el nombre de la categoría escribimos Tourist Site y presionamos Tab. Y por último, una vez asignados los valores que queríamos a los atributos de la categoría, presionamos el botón de confirmar para que los datos se salven en la base de datos y damos por concluida la inserción. Cuando utilizamos un Business Component, la secuencia de operaciones es exactamente la misma. Para insertar un registro nuevo, lo que hacemos sería asignarle valores a los campos de la categoría y confirmar los cambios. Para esto, insertamos en el source la variable Category. Si presionamos el punto, vemos que aparecen varios métodos disponibles, como Save, Delete, Check, y que también aparecen Category ID y Category Name, a los que podremos asignarles valor.
Como sabemos que el identificador de categoría es autonumerado, no le asignamos valor y por defecto también asume que vamos a insertar. Al igual que como hicimos con la pantalla de la transacción, continuamos con el nombre de la categoría. Elegimos el Category Name y presionamos Enter. Ahora asignamos el nombre Tourist Site al Category Name. Lo interesante de trabajar con Business Components es que también se dispararán las reglas definidas en la transacción que se usó para crearlo. Por lo tanto, si en nuestro ejemplo hubiéramos omitido asignarle valor al nombre de la categoría, se hubiera disparado la regla de error que controla esto, al igual que sucede cuando usamos la pantalla de la transacción Category. Solo que esto no será cuando se encuentre esta asignación en el código, sino cuando se le diga al Business Component que grabe. Debemos aclarar que no todas las reglas serán disparadas, ya que como estamos ejecutando el Business Component a través de código, no podrá dispararse ninguna regla que llame a algún otro objeto que tenga pantalla, por ejemplo, a otra transacción o a un web panel, ni tampoco se disparará la regla parm si hubiera sido definida en la transacción. Está claro entonces que si dejamos la categoría sin nombre, no se insertará el registro, pero ¿dónde aparecerá el mensaje de error dado que ahora no tenemos pantalla? En toda base de conocimiento, GeneXus crea un SDT predefinido llamado Messages, que es una colección de ítems. Continuando con nuestro ejemplo, si estuviéramos trabajando con la pantalla de la transacción, una vez que asignamos el nombre de la categoría, debemos presionar el botón Confirmar. Con Business Component usamos el método Save. Por cada variable Business Component, como category, cuando se realiza una operación Save, se carga en memoria una colección de mensajes, con todos los mensajes de advertencia o error que se produzcan como consecuencia de esa operación. Tenemos manera de obtenerla y recorrerla de forma sencillísima, pero no lo veremos aquí. Hasta aquí tenemos creada la categoría Tourist Site. Procederemos ahora a cambiarle la categoría a los monumentos de China. Supongamos que solamente tenemos que cambiarle la categoría a la muralla china, que tiene el ID igual a 2. En la transacción, ¿cómo hacemos? Recordemos que no podemos abrir la transacción Attraction, ya que había sido modificada cuando le aplicamos el pattern. A partir de allí recibe parámetros y no la podemos ejecutar directamente. Así que la hemos salvado con este otro nombre y le hemos quitado todas las reglas que había agregado el pattern, en particular la regla parm. La tabla física sobre la que trabajará esta transacción es la misma que la tabla de Attraction, puesto que el identificador de ambas es el mismo. Estas transacciones reciben el nombre de transacciones paralelas. Ejecutemos entonces la transacción paralela. Ponemos el 2 en el ID, salimos del campo y GeneXus nos trae todos los datos de la muralla china. Luego cambiamos los valores que nos interesan, en este caso la categoría, y salvamos, presionando Confirm. Vemos que se realiza el cambio, habiéndose disparado todas las reglas que correspondan. Por ejemplo, si le hubiera borrado el nombre a la atracción, me habría fallado la actualización. Y por otro lado, si hubiera cambiado el ID de categoría por una inexistente, como GeneXus controla la consistencia de los valores entre tablas relacionadas, la integridad referencial, nos hubiera dado un error y no se hubiera realizado la modificación. Lo mismo ocurrirá con el Business Component. Veamos esto. Primero, creamos el Business Component a partir de la transacción Attraction. Ahora vayamos al procedimiento y creamos una variable Attraction basada en el tipo de datos del Business Component Attraction recién creado. Para posicionarnos en una atracción, utilizamos el comando load y entre paréntesis ponemos el ID de la atracción, en este caso el 2. Luego asignamos el valor de la categoría, que es el valor del ID de la categoría Tourist Site que creamos anteriormente, y finalmente hacemos un save. Observemos que aquí estamos usando el valor que se le dio al ID de la categoría que creamos antes con el Business Component. Al haber escrito load de un registro existente, el save sabe que estamos queriendo actualizar, no insertar. Pero nuestro requerimiento no es cambiar solamente la categoría de la muralla china, sino de todas las atracciones de Beijing que fueran monumentos.
Para eso recorreremos todas esas atracciones. Escribimos. Como ahora estamos recorriendo registros en un for each, haremos el load del ID de la atracción en la que nos encontremos en cada iteración. Como cada save puede ser exitoso o no, dependiendo justamente de las reglas del negocio y de la integridad referencial, los registros pueden haberse insertado o modificado en la base de datos o no. Para saber si un comando save fue o no exitoso, contamos con el método success, que nos devuelve true si fue exitoso y false en caso contrario. Que el comando save falle podría ser por haberse disparado una regla error que no dejó salvar, o se cayó el sistema en el momento de salvar y el registro no quedó guardado, o falló la integridad referencial. Si la inserción de la categoría nueva no fue exitosa, evidentemente el save de las atracciones no fallará porque esa categoría no existirá. Así que condicionamos la modificación de las atracciones de esta manera. Solo nos estaría quedando decirle a la base de datos que los registros que hemos insertado o actualizado están correctos y queremos que queden ingresados de forma tal que no se pierdan ante una caída del sistema. Esto lo hacemos agregando el comando commit. Llegado a este momento, sabemos que se grabó exitosamente la categoría y se modificaron las atracciones para todas aquellas que no dieran error, por alguna regla de negocio que lo impidiera. Ahora necesitamos que la base de datos dé por buenas todas estas actualizaciones. Hemos insertado un registro y modificado otros. Si hubiera un fallo del sistema, por ejemplo, debido a un corte de energía eléctrica, la base de datos se recuperan y deshacen todas las operaciones que no llegaron a efectuar un commit. El comando commit es un comando especial que nos permite indicar a la base de datos que finaliza el bloque de operaciones que queremos que se realicen todas juntas y, en caso de no poderse, que se deshagan todas. Al ejecutarse este comando, la base de datos salva los datos de tal manera que no puedan perderse ante una caída del sistema o falla de energía. Así que si la ejecución es normal, llegado este momento se dará por buena la inserción de la nueva categoría y las actualizaciones de todas las atracciones. Si la inserción de la categoría hubiese fallado, todo este bloque no se habría ejecutado y por tanto tampoco el commit. Para ejecutar nuestro procedimiento, necesitamos que otro objeto GeneXus lo invoque. Esto lo podemos hacer desde un objeto webpanel. Un webpanel es una pantalla que podemos diseñar de acuerdo a nuestras necesidades para cumplir muchas funciones, como por ejemplo ver datos de la base de datos, confeccionar una pantalla de inicio para nuestro sistema o para ingresar datos. En nuestro caso, vamos a crear un webpanel con un botón que al presionarlo llama al procedimiento que creamos anteriormente. Vamos a hacerlo. Creamos un objeto del tipo webpanel y le ponemos de nombre Categories and Attractions. Vemos que se creó una pantalla en blanco, lista para que la diseñemos. Vamos a la Toolbox y agregamos una etiqueta con el texto Create the new category to this site and assign it to all the attractions of Beijing with category Monument. Luego insertamos un botón y en su caption ponemos Do, porque luego pondremos otro botón para Undo. Damos botón derecho sobre el botón y seleccionamos Go to Event. Vemos que se nos abre una ventana de eventos con el evento Do. Lo que queremos hacer cuando el usuario presione el botón es ejecutar el procedimiento que creamos antes, por lo que lo invocamos. Podemos tipear su nombre o, mejor aún, para evitar errores, arrastrarlo sin olvidar escribir los paréntesis que contendrán los parámetros, que en nuestro caso no son necesarios. Hagamos F5. Recordemos borrar la categoría Tourist Site que habíamos ingresado mediante la transacción. Abrimos la Transaction Category, nos posicionamos en la categoría y al intentar eliminarla nos falla la integridad referencial, pues a la muralla china ya le habíamos cambiado la categoría por Tourist Site. Así que vayamos a la Transaction Attraction y volvamos a dejarle a la muralla china la categoría anterior Monument. Ahora sí, borremos la categoría Tourist Site
para poder volver a crearla, pero a través del procedimiento y el business component. Ejecutamos el web panel que llama el procedimiento, presionamos el botón Do y veamos si el procedimiento hizo lo que tenía que hacer. Abrimos el Work with Attractions y vemos que fue creada la categoría Tourist Site y que las atracciones Muralla China y Ciudad Prohibida ahora tienen la categoría creada anteriormente. Volvamos a GeneXus al código del procedimiento. Vemos que en el caso de la categoría, GeneXus infirió que tenía que hacer un insert y en el segundo, cuando cambiamos el valor de la categoría de la atracción, que se trataba de un update, al igual que lo hace con una transacción. Es por ello que utilizamos el método save, que tiene la inteligencia de guardar los datos sin importar cuál era la operación que se había realizado. Pero también podríamos haber forzado la operación escribiendo en el primer caso category.insert y en el segundo attraction.update. Notemos que no hubiéramos necesitado load y podríamos haber escrito directamente attractionID igual attractionID, ya que como aclaramos que queremos hacer un update de atracciones, GeneXus sabe que queremos actualizar un registro y hará un load implícito antes de la asignación. El código con estos cambios quedaría: además de las operaciones insert y update, para indicar que queremos que se realice una inserción o una modificación específicamente, contamos también con la operación insert or update, mediante la cual, al asignarle valores nuevos a los atributos, se intentará hacer un insert, y si no puede, porque por ejemplo ya existe un registro con esa clave, se intentará hacer un update. Otra cosa que es importante notar es que, como vimos, es posible insertar y actualizar registros de dos tablas distintas dentro del mismo objeto, en este caso un procedimiento. Pero también se podría haber colocado este código directamente en el evento del web panel, porque las actualizaciones a la base de datos a través de business component pueden realizarse desde cualquier objeto, con algunas restricciones en el caso de las transacciones. Si quisiéramos deshacer lo hecho, agregamos un botón undo al web panel y en su código asociado tendríamos que borrar la categoría Tourist Site, recién creada, y volver a dejar la categoría de las atracciones que habíamos cambiado por Tourist Site como Monuments. ¿Cómo borraríamos la categoría mediante la pantalla de la transacción? Primero la ubicaríamos, eligiendo su ID, y luego presionaríamos el botón Delete. Usando los business components, será igual a través de un método con ese nombre. Sabemos que el ID de la categoría Tourist Site es el 5, así que escribimos. Si no supiéramos el ID, lo buscamos usando la fórmula find. La fórmula find es una fórmula inline que nos permite encontrar el primer registro que cumpla la condición y para ese registro devuelve el valor del atributo que especificamos aquí. El resultado se lo asignamos a la variable categoryID, a la que definimos del mismo tipo de datos del atributo categoryID. Y aquí hacemos el load de acuerdo al contenido de esa variable. Pero esta operación no fallará, al igual que nos fallará haciéndola a través de la transacción. Comprobemos esto abriendo la transacción category y borrando la categoría Tourist Site. Vemos que GeneXus nos dice que no es posible borrarla. ¿Por qué? Porque la transacción está controlando la integridad referencial entre categorías y atracciones. Como encontró atracciones que tenían asignada la categoría Tourist Site, recordemos que nosotros mismos las asignamos hace un momento, no nos dejó borrar esa categoría. El business component hará exactamente lo mismo, controlando la integridad referencial en el momento en que se ejecute el código del delete. No se puede borrar la categoría Tourist Site porque existen atracciones con esa categoría que nos quedarían colgadas. Por lo que antes de hacer esto tendremos que cambiarles la categoría a esas atracciones, restituyéndoles la anterior que tenían, Monument. Como en general no recordamos los valores de los identificadores pero sí los nombres, es más seguro, antes que confiar en nuestra memoria, buscarlos en la base de datos a partir del nombre. Así que en nuestro caso, para recuperar el valor del ID de la categoría Monument, utilizamos la fórmula inline find. Y para cada atracción de Beijing con la categoría Tourist Site, cargamos en la variable business component attraction todos sus datos
y modificamos únicamente el de categoría ID, asignándole la correspondiente a Monument y actualizamos. Y ahora sí podemos eliminar la categoría TouriSite. Y por último, no nos olvidemos el commit, para confirmar que las modificaciones o eliminaciones se hagan definitivamente sobre la base de datos y no suceda que ante una caída del sistema, debido al rollback que hace la base de datos al recuperarse, los registros que habían sido modificados y eliminados se restituyan. Sabiendo que si alguna de las atracciones falló en su actualización, también fallará el delete de category, podemos directamente preguntar si fue exitosa la eliminación de la categoría para hacer el commit. Escribimos. Y en caso contrario, ninguna modificación sobre la base de datos anterior queremos que quede efectuada, por lo que podemos provocar el rollback, es decir, deshacer todo lo que se hubiera hecho. Este será nuestro código final. Ejecutemos y presionemos Undo. Vemos que las atracciones de Beijing volvieron a ser Monuments y que la categoría TouriSite ya no existe más. Si ahora ejecutamos el do, vemos otra vez la categoría creada y las atracciones con esa categoría. Observar que si quisiera borrar todas las atracciones anteriores, en vez de cambiarles la categoría, se debería eliminar todos esos registros de la tabla Attraction. Esto podríamos hacerlo a través de un for each con delete. Para ver esto, vamos a crear un webpanel Massive Insert Remove con un botón Remove Data y en el evento asociado escribimos. Notemos que es importante el orden en que se ejecutan las eliminaciones, ya que como sabemos que los bienes componen controlan la integridad referencial, no podremos borrar primero las categorías. Ejecutamos y vemos que se eliminaron los registros de las tablas. Resumiendo lo que hemos visto, aprendimos que el Business Component es una especie de tipo de datos especial construido a partir de una transacción como un espejo de ella. Permite hacer todo lo que la transacción hace, salvo lo que tenga que ver con su pantalla. Es por ello que una vez que tenemos el Business Component, espejo de la transacción, podemos definir una variable de ese tipo de datos que será como un SDT estructurado, con igual estructura que la transacción. Y a través de los métodos load, save y delete, o insert, update y delete, podemos realizar las mismas operaciones que interactivamente utilizamos en las transacciones, asegurándonos que las reglas de negocio se disparen como si se hubiera ejecutado la transacción. ¿Cuáles reglas de negocio? Las que no tienen relación con trabajar interactivamente a través de una pantalla ni invocan a otra pantalla. Es por ello que decimos que ejecutar un Business Component es como ejecutar la transacción en forma silenciosa. Para una transacción de un solo nivel como Attraction, la estructura del Business Component contendrá no solo un elemento por atributo presente físicamente en la tabla asociada, sino también los atributos como Category Name o Country Name o City Name que aparecen en la estructura de la transacción como inferidos a través de las llaves foráneas. Aparecen con la misma función que en las transacciones, poder inferir valores luego de hacer load. Las operaciones de insert, update o delete pueden realizarse también en forma masiva sobre una colección de Business Component, que aún no sabemos cómo cargar. Es decir, si tuviéramos una variable colección de Business Component, por ejemplo, si tuviéramos cargadas todas las atracciones en una variable Attraction, donde cada ítem fuera del tipo Business Component Attraction, entonces podríamos eliminarlas todas haciendo attractions.delete, sin necesidad de recorrer la colección ítem por ítem para eliminarlas en forma individual.
Veremos un ejemplo que agrega registros en forma masiva con insert en el video siguiente. Antes de seguir, enviemos lo hecho a GeneXus Server.